Hermanos, vamos a tener en esta mañana la reflexión basada en este pasaje, un versículo muy corto, muy conocido, en Lucas 22, el verso 42, donde Jesús, hablando con Dios, dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy vamos a estar hablando sobre decisiones. Y nuestra vida está llena de decisiones, algunas muy grandes, otras pequeñas, pero lo que sí es que usted tiene que hacer decisiones de forma cotidiana. Por ejemplo, amanece, hace frío o está lloviendo, y el cuerpo, ¿qué le pide? Quedarse en la casa arropadito, pero usted decide si se queda en casa o si se levanta y se va a trabajar. Eso es una decisión. Hay personas que quieren tener muy buenos trabajos y por eso van a la universidad y quieren graduarse, pero eso conlleva decisiones menores. Decisiones pequeñas como entregar un proyecto, estudiar o priorizar el tiempo de estudio al de la diversión. Así que las decisiones van a ser parte de nuestro diario vivir. ¿Qué voy a comer hoy? Y usted sabe cómo tenemos el colesterol o el azúcar o la presión, y usted puede decidir ser un mayordomo de su cuerpo o comer como si no hubiera un mañana. Y eso es una decisión personal. ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Qué cosa es? Muchas veces esa es una de las decisiones que usted tiene que tomar diariamente sin darse cuenta. ¿Qué hago con mi tiempo? ¿Lo estoy dedicando a mi familia o hay más tiempo dedicado a la televisión, al celular, a la computadora, perdiéndome el tiempo de calidad con los míos? Yo decido cada día quiénes van a ser mis amigos y si quiero cuidarlos. Y hay una manera muy importante en tener que uno tiene para seleccionar amigos. Son personas que te restan o que te suman. Y no importa si les cae bien, pero si es una persona que te resta, usted tiene que hacer decisiones. Usted puede decidir cómo comienza el día. Usted puede decidir si comienza el día con gratitud en su corazón o si va a comenzar su día de forma infeliz, teniendo la carga de toda la problemática que hay y la que usted se crea. Usted decide con qué va a nutrir su pensamiento. Y esto es importante. Tú puedes decidir lo que va a ocupar espacio en tu pensamiento. Y de ahí viene como resultado si usted va a ser amargado el día, va a estar amargado, o si usted va a ser una persona que tenga gratitud. Hay un refrán que dice: si la vida te da limones, haz limonada. Y usted, no es que la vida no traiga limones, pero usted puede definitivamente decidir qué va a hacer con esos limones. ¿Se va a nutrir de esa acidez o va a ponerle un poquito de azúcar con hielo para hacer limonada? Así que usted puede decidir cuáles son las batallas que tiene que luchar. La vida le va a traer muchas batallas, pero no siempre usted las tiene que luchar todas. Hay algunas cosas que usted puede dejar a un lado y que no tiene que enfrentarlas. Pero hay decisiones que sí son trascendentales. Por ejemplo, hoy Luisa y Alberto nos dieron una lección. La importancia de escoger la persona con la que vas a compartir tu vida a través de los años. Esa es una decisión trascendental. ¿Qué familia quiero crear? Voy a repetir los modelos
de mis padres o aquellos que me antecedieron, o los cancelo para crear una nueva forma de hacer familia. No todos pueden tener el privilegio de venir de familias saludables, pero usted sí tiene la responsabilidad de decidir si usted quiere que la familia que usted está formando sea una familia saludable o no. Y usted puede cancelar su herencia. Así que hay decisiones tan importantes como qué carrera voy a estudiar, a qué me voy a dedicar, pero las más importantes es cuáles son los principios sobre los que voy a basar mi vida. ¿Le doy a Cristo lugar? ¿Realmente decido ser iglesia de Jesucristo? Y esa decisión es una decisión que, como Niurka compartía hoy, marca la vida. Ella decía, lo más importante que a mí me ha pasado es abrirle mi corazón a Jesucristo. Y eso es una decisión que usted tiene que hacer en algún momento de su vida, porque todas estas decisiones van a ir modelando su existencia. Y Jesús también en su humanidad tuvo que tomar decisiones importantes que modelaron su vida, la historia y sobre todo nuestra salvación. Hoy celebramos la entrada de Jesús a Jerusalén. Y Jerusalén para Jesús era un lugar peligroso. El Señor reconocía la hostilidad que había en contra de Él. Él sabía que ir a Jerusalén implicaba peligro e incluso peligro de muerte. Sin embargo, la palabra que estamos trabajando hoy es la palabra decisión. Y Jesús decidió ir a Jerusalén y enfrentar la historia de su vida. En Lucas 9:51 hay una frase muy interesante que al principio del camino hacia Jerusalén dice, y afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esta frase no es otra cosa que decir, y tomó la decisión, tuvo la voluntad de cumplir con su ministerio e ir hacia Jerusalén. Completamente centrado en la meta que tenía, en la misión que Dios le había dado, esa acción conllevaba valor, perseverancia, renuncia, sacrificio, fuerza de voluntad, pero sobre todo una decisión inalterable a pesar de los riesgos que traía. Para Lucas, ir a Jerusalén no era llegar a un lugar físico, sino era el punto de llegada, el coronamiento de toda una historia de esperas y de promesa. Jesús buscaba llegar a Jerusalén para cumplir su pasión, su muerte y su resurrección. Así que Jerusalén es el centro de todo lo que es el acontecer, los eventos sucesivos de la salvación. Y en ese caminar hacia Jerusalén hizo señales del reino, tuvo encuentros, enseñó a las multitudes, pero lo más importante fue ser fiel a la decisión de obedecer y agradar a Dios. Así que en esta mañana que celebramos la llegada de Jesús a Jerusalén, a este lugar que fue realmente el lugar donde toda esta última semana santa, los eventos se dan allí en aquella ciudad, es cuando Jesús decide entrar en un pollino como símbolo de lo que Él era. Él era un príncipe de paz. Y allí mientras Él va caminando y algunos le gritan Hosanna,
la palabra Hosanna significa sálvanos, estaban esperando a un liberador sobre todo del yugo romano. Habían otros que se preguntaban, ¿quién es este? Porque no lo conocían, porque nunca habían oído hablar de él, sobre todo los habitantes de Jerusalén. Y habían unos pocos que estaban muy interesados en matarle, porque Jesús estaba en contra de sus intereses personales. Sobre todo en ese momento, por ejemplo, cuando él llega al templo y mira las mesas de los cambistas, y el templo no solo era lugar de adoración en aquel momento, sino también era como el banco de la ciudad. Y aquello era beneficio económico para toda una élite. Así que había muchas personas que en Jesús veían un peligro. Pero Jesús decidió asumir el proyecto de Dios hasta las últimas consecuencias. Y pudiéramos preguntarnos, ¿lo quería Jesús personalmente? Para él era un deseo ir a Jerusalén y enfrentar la muerte en la cruz. Hay una predicación que escuché hace mucho tiempo hablando sobre las decisiones, y esta persona decía que para tú tomar decisiones tenías que tener en cuenta dos elementos. Habían decisiones o hay decisiones que usted toma por principios y hay decisiones que usted toma por preferencia. Las decisiones que se basan en los principios responden a su fe, a su ética, a su moral, responden al deseo de agradar a Dios. Y las decisiones que se toman por preferencia se toman acorde a tus deseos, que generalmente son cambiantes, como tu estado de ánimo, a las circunstancias. Y volviendo al ejemplo del principio, si el día está frío o si hay lluvia, usted puede tomar decisiones conforme a la circunstancia, el clima está malo, conforme a los deseos, qué bien estoy en la cama, o conforme a los principios. Es mi responsabilidad ir hoy al trabajo y enseñarle eso a mis hijos, que no importa las circunstancias del clima, que hay una palabra, una responsabilidad con la cual uno tiene que cumplir. Y el texto bíblico que leímos al principio nos habla muy claramente de cuál era el deseo de Jesús. Jesús está orando en el Monte de los Olivos, después de haber cenado con sus discípulos, la última cena, y está hablando con su Padre, y le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Cuál es el deseo de Jesús? Que el Señor le libre, que Dios le libre de esa situación. Pero no se haga mi voluntad, termina la oración, sino la tuya. Quiere decir, este es el deseo de mi corazón, Señor, pero yo la decisión que voy a tomar es conforme a mis principios, al deseo de agradarte y de obedecerte. El deseo humano de Jesús no era el sufrimiento ni el dolor en la cruz, pero a él no le interesa tomar decisiones conforme a sus deseos, sino conforme a sus principios, a la voluntad de Dios, al propósito de Dios para su vida. Y por eso entra en Jerusalén, entre los hosanas del pueblo, sabiendo que ese triunfo es efímero. Y en esos días va a volver a Dios allí en el Monte de los Olivos, rasgado del dolor, de la carga que se avecina con esta plegaria: aparta de mí esta copa. Pero hay una decisión: no voy a hacer mi deseo, voy a cumplir con tu
voluntad. Así que por eso es que camina hacia la cruz, hacia la muerte, para darnos salvación. Hermanos, hoy hemos estado hablando de decisiones. Y al celebrar un día tan importante, el día que Jesús decidió por ti y por mí, por tu salvación, por nuestro perdón de los pecados, por nuestra eternidad, tenemos que recordar que para Jesús no fue fácil. Él tuvo que afirmar su rostro e incluso expresar sus deseos a Dios, pero saberlos acallar ante la voluntad del Padre. Así que Él decide entrar a Jerusalén, donde le espera la muerte, pero no se dejó llevar por las preferencias para decidir, sino sobre todo por el amor a Dios y el deseo de cumplir el ministerio para el que había sido enviado. Y ahí hay un detalle que quiero que usted subraye y guarde en su corazón. Al tomar esa decisión, Jesús estaba amándonos a pesar de nuestros pecados. Él estaba enfrentando el dolor por amor a nosotros y sabiendo que solo su acto de sacrificio iba a darnos la salvación y la vida eterna. Así que hoy, antes de terminar, sería válido preguntarnos cuántas de nuestras decisiones las tomamos por los principios que rigen nuestro amor a Dios, nuestro deseo de agradarle, nuestro deseo de obedecerle. ¿Cómo decidimos cada día responder a la tentación? ¿Cómo decidimos cada día construir nuestras relaciones? Ya sean relaciones de pareja, relaciones entre familia, relaciones con nuestros hijos, con nuestros amigos. ¿Cuáles son las decisiones que tomamos cada día para que Dios nos use en el lugar donde estamos como instrumentos suyos y luz del mundo? Es una decisión de mi vida entregarme a Jesucristo y ser parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. En la decisión de serle fiel al Señor tienen que ver mucho en mi vida las circunstancias, los deseos, los estados de ánimo, o yo priorizo los principios, el compromiso con la obra del Señor que fue a la cruz por mí y por amor. Así que la invitación en esta mañana es muy sencilla. Tome la decisión de vivir en el gozo del Señor con gratitud cada día, agradando al Señor en todas sus decisiones y haciendo su voluntad. Y hoy le decimos al Señor una vez más: bendito tú que has venido a mi vida, hosanna en las alturas. Quiero serte fiel, Señor. Vuelve a entrar en mi corazón. Vamos a orar.